Antes de cualquier cosa me gustaría orar, así que me acompañan orando al Señor. Padre amado, te damos gracias por este domingo más, Señor, que podemos aprender de tu palabra, que nos reúnes, Señor, en este lugar, Señor, para compartir juntos como hermanos, para aprender juntos como hermanos, para cantar y orar, Señor. Padre amado, bendícenos a través de esta escuela dominical, enséñanos, Señor, tu palabra y bendícenos con estas enseñanzas, Señor, también que son de edificación para tu iglesia. Y ayúdame también a mí para enseñar con claridad, Señor, a mis hermanos y ser de bendición para ellos. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Oh, está acoplando. Bueno, ayúdame un poquito. Ay, mi auxiliador. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Como dijo mi hermano Jürgen, nos estamos acercando hacia ya el último periodo de escatología, las últimas clases. Hoy vamos a ver un tema que ciertamente a mí me tocó tocar en una clase, que es eso, el castigo eterno. Lo que no vamos a tratar en esta clase es de qué trata el castigo eterno y esas minucias que son medias sensacionalistas, porque no hay una claridad absoluta de lo que de eso trata. Sabemos por pasajes de la Escritura que lloro, crujir de dientes, se habla de fuego, se habla de desolación, pero si pusieron, no, ¿cómo va a ser la gradualidad del castigo? Es especulación. Lo que sí vamos a ver hoy día es otra cosa sobre el castigo eterno. Primero, leamos nuestra confesión. ¿Qué dice nuestra confesión acerca del castigo eterno? Y aquí va a entender qué es lo que vamos a hablar hoy día. Dice así: el fin para el cual Dios estableció este día, el día del juicio, es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la manifestación de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, quienes son malvados y desobedientes, porque entonces irán los justos a vida eterna y recibirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los malvados, quienes no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados a los tormentos eternos y sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Como les decía, lo que hoy día nos vamos a ver es las minucias del castigo eterno. Pero ¿qué vamos a ver hoy día? Dentro de todo lo que hemos aprendido de escatología, hemos planteado que nosotros tenemos diferencias con otras líneas escatológicas. Y hemos sido claros con eso. Pero dentro de la escatología hay ciertas verdades que en general la Iglesia del Señor ha abrazado como un dogma que no ha sido cuestionado por diferentes denominaciones. Por ejemplo, que Cristo viene. Da lo mismo si usted es pentecostal de fuego máximo, Cristo viene. Eso es una realidad que la Iglesia no ha cuestionado en general. Pero aquí hay un detalle en la confesión, que sí ha sido cuestionado, que es la idea del castigo eterno, por eso el nombre. ¿Es eterno o no es eterno el castigo? Nosotros creemos que sí. Y en el general, en la historia de la Iglesia y las diferentes denominaciones que han surgido, se ha creído esto. Quien no cree estas doctrinas suelen ser herejes totales, vamos a decirlo así, testigos de Jehová, por ejemplo. Y se ha abrazado, vamos a explicar también qué significa, por el universalismo, alguna idea similar. ¿Quiénes son universalistas? Hoy día la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es universalista. Y también algunas especies de teologías modernas, más liberales, que se han infiltrado en la Iglesia, quizás para ustedes no son tan comunes, pero sí son muy comunes. En Ñuñoa y esos lugares más progres, donde ahí están en las capellanías y esas cosas que les gusta a algunos, que sí se han infiltrado en la Iglesia y han dicho, no, el castigo no es eterno. Entonces, lo que nosotros vamos a cimentar en esta clase es por qué nosotros, como Iglesia, confesamos que el castigo es eterno. ¿Ya? No es una clase tan compleja, vamos a ver hartos pasajes de la Escritura, ¿ya? Pero vamos a ver particularmente 4 puntos. Esos 4 puntos. Número 1, las afirmaciones positivas que hace la Escritura. ¿A qué nos referimos con eso? No positivas en buena onda, sino la Escritura dice afirmativamente, esto es eterno. Dentro de eso vamos a ver por qué la palabra que nosotros traducimos como eterno significa eterno y no un, comillas, eterno, ¿ya? Número 2, las negaciones que hace la Escritura. O sea, cómo a través de pasajes que están en negativo, nosotros podemos ver que este castigo es eterno.
Número 3, las diversas expresiones, o sea, cómo la Escritura dice de distintas maneras que este castigo nos da a entender que es eterno. Y número 4, vamos a ver un poquitito estas falsas enseñanzas que surgen, su nombre, que dicen, y cómo ya nosotros, teniendo la información de los 3 puntos anteriores, podemos decir con claridad, no, eso es un error. ¿Ok? Recuerde, como siempre, que cualquier cosita usted puede levantar su mano, dar su opinión o hacer una pregunta. ¿Ok? Entonces vamos. Número 1. Tan chiquitito yo voy leyendo los pasajes, no se preocupe. Pero las afirmaciones positivas que hace la Escritura. Yo le voy a leer esto. No importa. Les voy a ir leyendo estos pasajes y ponga atención a ellos. Primer pasaje, Mateo 18:8. Dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida eterna cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado al fuego eterno. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria del poder. Hebreos 6:1 dice: de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias, hermanita. Y del juicio eterno. Estoy leyendo varios pasajes para que vea que esto es una palabra que aparece ampliamente en el Nuevo Testamento. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por último, Apocalipsis 14, del 10 al 11, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro del cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. También en la misma palabra detrás. Y no tiene reposo día y noche. El detalle, la minucia del pasaje no es lo importante. Lo que quise hacer es leer y mostrar varios pasajes donde detrás de estos pasajes está exactamente la misma palabra base, que es la palabra que algunos cuestionan, que dicen, no significa eterno de toda la eternidad. Significa como eterno, pero no tan eterno. Básicamente esa es la idea. ¿Ya? Entonces, analicemos esta palabra. Lo primero que quiero decir, antes de empezar esta parte, sí, hermano, para hacer estos ejercicios, realmente usted no necesita aprender griego ni nada así, porque yo voy a mostrar una palabra en griego, voy a mostrar unos versículos en griego. Nosotros tenemos muy buenas traducciones, y a través de esas muy buenas traducciones que nosotros tenemos, podemos simplemente darnos cuenta de estos detalles. Lo que hacemos con estas clases es ir a una minucia un poquitito más técnica para reafirmar con mayor firmeza lo que creemos, pero créame que este ejercicio usted lo puede hacer en su casa leyendo pasajes en español sin ningún problema. ¿Ya? De hecho, vamos a ver ese ejercicio. Mire. Número 1. Esta palabra que se traduce como eterno en lo técnico es una palabra que significa, como lo dijo de hecho nuestro hermano Jürgen al principio de la clase de escatología. ¿Se acuerdan de la palabra aión? Que significa siglo o tiempo prolongado o una era. Si lo que querían los autores del Nuevo Testamento era decir que el castigo era eterno, o sea, sin fin, la mejor palabra que podían escoger dentro del lenguaje griego era particularmente la palabra aión. En griego existían 2 palabras para conceptos eternos. Y ahí están las 2. Aión, que es la de acá arriba, y apeiron. ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento no escogen apeiron? Y esa palabra no está en el Nuevo Testamento. Porque para los griegos, apeiron era un concepto de eternidad sin forma, impersonal. Hay un filósofo que se llama Anaximandro que ocupa mucho esta palabra, que él habla como de este concepto de la creación, pero fuera de la creación, como una especie de masa aforme que da luz a lo que es luz hoy día, pero no es nada en sí, porque recuerde que estos filósofos no eran cristianos como nosotros, y ocupaban esta palabra para referirse a lo eterno. Y dentro de las otras palabras que existían, que era aión, los filósofos ocupaban la palabra aión para hablar de siglo, de eras. Los autores del Nuevo Testamento lo más probable es que no toman, y esto es lo que dicen, de hecho usted lo puede buscar en diccionarios de griego y todo,
la palabra peirón por su concepto impersonal, porque la eternidad en todos los pasajes de la Biblia no es impersonal, es personal. La eternidad está relacionada al castigo de una persona, al castigo de el diablo, está asociada a la eternidad de Dios, a la vida eterna del creyente, por ende siempre el concepto es personal y no se ocupa la palabra que ocupaban los filósofos griegos para conceptos impersonales. Eso es el primer argumento que nosotros podemos decir, no, la palabra es personal y se ocupa la mejor palabra en su contexto cultural para referirse a algo eterno. Más aún, esos dos pasajes, Génesis 21:33 y Salmo 92, son pasajes que ahí están escritos. Yo me comprometo al tiro, pues se me olvida, pero después mandarles el PPT por el WhatsApp de la iglesia. Son versículos en griego, en amarillo están en griego, de la Septuaginta. Esto era griego antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. O sea, no es que a los autores del Nuevo Testamento se les ocurrió usar exclusivamente la palabra aion para referirse a lo eterno. Ya desde la traducción que hacían los judíos, especialistas en lenguaje, para traducir la Biblia del hebreo al griego en el Antiguo Testamento, ocupaban el concepto de aion para lo que en el Antiguo Testamento en hebreo se refería a lo eterno. Por ejemplo, el Salmo 92, y ahí está el 89.2, si usted lo quiere revisar, porque en la Septuaginta los salmos cambian de orden, ¿ya? Si usted busca Septuaginta, Salmo 82, le va a salir el que para nosotros es el 92, ¿ya? Perdón, 89.2. Ahí ese concepto, en español, para nosotros el Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Y en griego usa la expresión aionios, esta conjugación de aion. Desde siglo hasta siglo. Ahora yo le pregunto, sí, solo si usted conoce el español, del siglo hasta el siglo, ¿a qué le hace referencia? ¿Suena a algo eterno, sí o no? Ese pasaje, en español usted lo puede leer y usted no necesita saber el griego para decir, este pasaje está hablando de la eternidad de Dios. Él es el que vive desde el siglo hasta este siglo, haciendo referencia como de eras. Porque aquí recuerde que el concepto aion significa siglo o era. Entonces puede estar refiriendo como muy textualmente a la era pasada y la era presente. ¿Y quién ha trascendido todas esas eras? Porque es eterno, es Dios. En Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y ahí dice literalmente, Theos aionios. Theos, Dios, aionios, eternos. Y aquí el verbo aion, que significa siglo o era, si está hablando de Dios, ¿significa que Dios es una era? No. Está haciendo literalmente una referencia a Dios eterno, a su inmutabilidad. Por ende, el texto, la palabra, ya se utilizaba por los traductores del Antiguo Testamento a griego, que eran judíos, para referirse a eterno. Eterno en cuanto a tiempo, eterno en cuanto a la persona de Dios. Por ende, no es una ocurrencia de Juan, de Mateo, de Pablo, ocupar simplemente esta palabra. Ya venía en uso. Porque también hay algunos comentaristas que dicen, no, es que a los autores del Nuevo Testamento se les ocurrió usar esta palabra. Y sacan totalmente la Septuaginta de juego, siendo que ya se ocupaba. De hecho, es interesante, los diccionarios también lo dicen, que como la Biblia empezó a ocupar la palabra aion para referirse a eterno, eso modificó incluso el lenguaje de griego común. Porque el cristianismo, recuerda que terminó conquistando el imperio. Entonces todos empezaron a usar esta palabra. Influyó mucho también en el griego koiné, que es el griego en el que se escribe la Biblia, en el griego vernáculo, vamos a decirlo así, de la gente común. Otro punto importante, mire, si usted se fija, a través del Nuevo Testamento va apareciendo esta palabra. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, para que todo aquel crea, no perezca o no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ahí ocupa de nuevo la palabra aion. De hecho, los comentaristas sobre este concepto te dicen, eterno aquí no tiene que referir incluso únicamente a que tiene vida sin fin. La vida eterna tiene que ver con un concepto de unirse a lo que es Dios, a sus bendiciones y todo. No es solo el tiempo eterno. En Pablo también lo ocupa, Romanos 16:26, dice, por mandato de Dios eterno, dice ese pasaje.
Theos aionios, de nuevo, ocupado en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento para referirse a la eternidad de Dios. Y en Hebreos, el 9:12 también dice, habiendo obtenido redención eterna. Y ahí también está unido a ¿cuál es nuestra redención eterna? ¿Es con fin o es sin fin la redención del Señor? Es sin fin. Está completa. Por eso es sin fin. Está completa y hace referencia a muchos, uno puede sacar ahí ideas. ¿Es indeterminada en el tiempo? Sí, porque nuestra vida es eterna e indeterminada en el tiempo. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos con el Señor. Es completa en el sentido de que está terminada. Y eso también puede referirse al verbo aion. Entonces, aion, aionus o aidios, que es las conjugaciones de la palabra aion, se utilizaba para expresar eternidad. Y si los autores del Nuevo Testamento querían expresar que la vida es eterna, usarían esta palabra. Y si querían expresar que el juicio era eterno, usarían esta palabra. Es muy extraño que hubiese aparecido un concepto como este en el Nuevo Testamento, así que lo que los autores querían decir era que no era eterno. Se están ocupando precisamente la palabra que ya se venía ocupando en la Biblia para referirse a eterno. ¿Ok? Por consecuencia de esto mismo, tenemos otro concepto, dado lo anterior, la inmensa mayoría de los usos en la escritura del término, en sus distintas conjugaciones, se traduce como eterno o algo sin fin en el tiempo, o incluso como contraposición al tiempo, hablando de Dios, como vimos en algunos pasajes, porque Dios está fuera del tiempo. Y si algo está fuera del tiempo es eterno, y Dios es infinito. ¿Se fija? Todos estos conceptos van hilados. Número 3. El lenguaje que alude, de hecho, al don o a la bienaventuranza eterna de los justos es estrictamente paralelo al lenguaje que se usa para la maldición eterna. Si yo ocupo la misma palabra para referirme a juicio eterno y para referirme a vida eterna, y yo digo que juicio eterno no significa eterno, ¿por qué yo habría de asegurar que vida eterna significa vida eterna? Y ahí se genera otro problema. Por ejemplo, tenemos pasajes como Mateo 25:46 que dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Entonces, esta doctrina, estas falsas ideas que están apareciendo y que han aparecido a través de la historia de que no. Cuando la Biblia dice juicio eterno, no puede ser eterno porque Dios es solo amor. No puede castigar a la gente eternamente. Entonces, ¿por qué me asegura que Dios me va a bendecir eternamente? ¿Qué me asegura que esa eternidad que Dios dice que me va a dar no se va a acabar después de un eón o medio eón? No puedo, y eso son una manera muy sencilla de descubrir ideas que son falsas en teología, hermanos. Un buen dato es que son tramposas. Usted las puede aplicar a una cosa, pero si aplica esa lógica, de hecho en debate se usa mucho esto, si usted aplica la lógica del error y la aplica en general, va a encontrar errores por todos lados. Y por eso son tan a una cosa. Un datito ahí, si algún día participa en un grupo de debate. Que no. Número 4. Perdón, boté un poquitito de agua. Dice así: si hacemos una diferencia clara entre el adjetivo eterno, es aionios, y el sustantivo eternidad, y vamos a ver que usted no necesita griego para estas cosas, que es aion, no deberíamos tener problema en comprender su significado. ¿A qué nos referimos con esto? El sustantivo eterno, aion como tal, algunas veces significa eterno sin fin, y otras veces significa aion simplemente, siglo, con fin. Eso sí hay que admitirlo, pero eso usted se puede dar cuenta solito leyendo la Biblia en español. Este siglo, le pregunto yo, ¿tiene fin? Tiene fin, y es un aion. ¿Cómo usted sabe que ese siglo tiene fin? Porque usted lee todo el conjunto de pasajes que hablan de este siglo y le dice que tiene fin. ¿Por qué? ¿Y cuál es el fin de este siglo? El siglo venidero, cuando el Señor venga a juzgar. Ahí empieza, lo dijimos, se enseñó el siglo venidero. Pero ese siglo venidero ya ha empezado, ¿se acuerdan de una clase? Interrumpió en este siglo. Ya hay manifestaciones de ese siglo venidero, como la vida eterna, las bendiciones del Señor, la resurrección de Cristo, por ejemplo. Ahora, ese siglo venidero es
¿Sin fin o con fin? Sin fin. Se fija que ahí aion significa a veces sin fin y con fin, pero es solo en esta terminología hablando de los dos siglos. Y usted se puede dar cuenta de eso, y repito, solo leyendo su Biblia en español, dándose cuenta de que los pasajes que hablan del siglo venidero dan un montón de detalles para nosotros decir que esto no tiene fin. De hecho, vamos a leer algunos pasajes que nos dan a entender, esto no termina. ¿Ya? Ahora, de los 69 usos del adjetivo aionios en la Biblia, 67 se traduce literalmente como eterno, pero hay 2 que no. Y vamos a leer esos 2. Antes de, mire esto, en todos esos pasajes, por eso he tirado harto pasaje, aparece el concepto de aionios. Y en todos está asociado a algo eterno. En Mateo, voy a ir leyéndolo así. Mateo, por ejemplo, vida eterna. En Mateo 25:46 está asociado al castigo eterno. En Mateo 12:32 a un pecado que jamás será perdonado. En Juan 4:14 que el agua de la vida eterna produce que nunca tengamos sed. ¿Se fija? Por eso yo sé que el siglo venidero es sin fin, porque me apoyo en que si yo nunca tendré sed, este siglo nunca termina. En Juan 6:27, la comida eterna no se corrompe, nunca perece. En Romanos 16:26, Dios es eterno, y ahí Pablo está hablando de la inmutabilidad de Dios. En 1 Timoteo 6:16 se ocupa la palabra para hablar del dominio eterno de Dios. En Hebreos 9:14, el ser eterno del Espíritu Santo, y en Hebreos 13:20, la duración interminable del nuevo pacto. Entonces, si yo digo que la palabra no siempre significa eterno, tengo varios problemas, porque sería que el nuevo pacto no es eterno, Dios no es inmutable. Por eso esa palabra es importante para nosotros. Ahora, ¿cuándo esta palabra no es traducida como eterno literalmente para nosotros? En 2 pasajes. Aquí. Segunda de Timoteo 1:9 y Tito 1:2. ¿Qué dicen estos pasajes? Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Literalmente, pro, cronon, aionion. Pro, antes, cronon, tiempo, aionion, siglo. Ahora, usted en español, solo en español, si le dice antes de los tiempos de los siglos, ¿a qué le suena? A eternidad pasada. No se traduce como eterno porque no está así expresado como en la prosa, hasta incluso casi como medio poético escrito, por ende no se podría traducir como en Cristo Jesús en lo eterno antes de los siglos, y suena más parecido al original. Recuerde que son traducciones, buscan ser lo más parecido al original, hablar de antes de los tiempos de los siglos, en un lenguaje un poco figurativo, para decir eternidad pasada. No se traduce como eterno, pero significa eterno. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Literalmente, de nuevo, aparece en griego, ahí de hecho, ahí dice aionion en vida, y ahí se traduce como eterno, porque eso quiere decir. Pero acá, pro, cronon, aionion. Lo mismo que estaba en el otro pasaje. Antes de los tiempos de los siglos, y aquí se ocupa del principio de los siglos. Le pregunto de nuevo, ¿a qué huele, a qué se parece esto? A la eternidad pasada. Por ende, en los únicos 2 usos en el Nuevo Testamento que no se traduce la palabra como eterno, igualmente está hablando de algo eterno. Entonces, que aparezca, digo nuevamente, una idea nueva o vieja recauchada, vamos a decir en español, porque ha sido una idea que apareció a través de la historia de la Iglesia, con que esta palabra es que no siempre significa ayuno. ¿Cuándo? Yo podría preguntarle a alguien, ¿cuándo en la Biblia esa palabra no apunta a algo eterno? En lo que nosotros conocemos como eterno, que es algo sin fin. Solo cuando se habla de este siglo. Y la Biblia es clara en enfatizar que este siglo le pone su fin. Y te dice, este siglo tiene su fin aquí, que es cuando el Señor venga. En todo lo demás,
te explica en diversas expresiones que el siglo venidero no tiene fin. Vamos a ver pasajes así. Hasta ahora, yo sé que ha sido un poco quizás tediosa esta parte. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que no les haya quedado claro? Hable ahora, calle para siempre. Claudito. Lo que pasa es que igual hay que entender que Pablo era muy creativo. Él inventa palabras en el Nuevo Testamento. Sí. Muy creativo. Pero hay que entender que cuando se habla de la eternidad pasada, no significa que Dios tiene una eternidad pasada, sino que está mirada desde abajo hacia arriba. Es decir, antes que la creación existiera, había una eternidad en la que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que no necesariamente es que Dios haya tenido otras eternidades, sino que Él es eterno, pero la creación tiene un tiempo. Por eso se habla de la eternidad pasada en el tiempo cuando no existía el tiempo. Claro. Dios está fuera, el tiempo empieza a existir cuando empieza a existir algo que se llama creación. Ahí empieza a existir el tiempo. ¿Pero Dios existía antes de la creación? Sí. Por ende, podríamos decir que Dios, de hecho, se dice, Dios vive fuera del tiempo. Vive en la eternidad. Por eso su tiempo es muy diferente al de nosotros. Usted no puede intentar comprender el tiempo de un ser eterno, que no se puede medir bajo nuestros parámetros. Punto 2. Las negaciones que hace la Escritura. ¿Cómo la Biblia, a través de pasajes que están en negativo, nos da a entender que el siglo venidero, que se trata en la parte particularmente del castigo eterno, nunca va a terminar? Lucas 3:17 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Si eso significa que si el Señor quería, o los autores del Nuevo Testamento, o el Señor al decir estas palabras, quería decir que ese fuego en un momento se iba a apagar, no sé por qué dijo nunca. No tendría sentido. Mateo 13:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en granero en el fuego que nunca se apagará. Marcos también recoge este pasaje y lo expresa así: si tu mano te fuere ocasión de caer, esta expresión, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y Marcos 9:48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, la expresión del castigo de los réprobos o de los impíos o de los incrédulos está expresado en un lenguaje negativo eterno. Nunca se apaga. Y cuando el Señor dice nunca, es nunca. A no ser que exista una palabra intermedia que nosotros desconozcamos y que hasta hoy día nunca nadie experto en lenguaje en griego haya descubierto que nunca significa a veces nunca. Que no existe. Nunca es nunca. Número 3. Las diversas expresiones que usa la Escritura. ¿A qué nos referimos con esto? Que la Escritura usa diversos términos que nos indican la completa desesperanza que se vive en el infierno. Y con esto nos indica también el interminable sufrimiento de sus tormentos. Eso expresan estos pasajes. Vamos a ir viendo algunos. Mateo 13:41 al 42. Dice: enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Esta expresión usted la conoce. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:51 y Mateo 25:30 ocupan la misma expresión. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué decimos de estos pasajes? Nunca expresiones como estas nos indican alguna forma en que el castigo en el infierno es algo que se pueda sopesar o se presenta alguna futura idea de que ese castigo termina. Sumado a esto, pasajes, por ejemplo, como Mateo 12:31 al 32 o Marcos 3:29 dan advertencia para evitar a toda costa llegar al castigo eterno. Si este castigo no fuera eterno en ese sentido de que un día va a terminar, ¿por qué hay tanta advertencia de no llegar ahí? Si igual voy a ser salvo.
No tiene sentido. Y las expresiones que usted ve en estos 3 pasajes habla de una completa desolación. Lloro y crujir de dientes, y si eso fuera a terminar, estos pasajes deberían de tener al final un llamado de esperanza. Ahí será el lloro y crujir de dientes, pero no es todo, porque después de no sé cuántos eones o un eón o no sé cuánto, vendrá la segunda salvación, y no está eso escrito en la Biblia. Otro pasaje. Marcos 12, 31 al 32 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que le dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahora, nosotros ya hemos visto que en la Biblia reconoce 2 siglos. ¿Cuál? El presente y el futuro. ¿Dónde no le va a ser perdonado este pecado? En el presente y en el futuro. Si las personas tuvieran la posibilidad de salir del infierno, debería de este pasaje incluir un 3er siglo. O el Señor está mintiendo. Porque Él dijo que en este ni en el futuro les va a ser perdonado. Entonces, si en un momento se les fuera perdonado, como para que salieran del infierno al purgatorio y del purgatorio al cielo, por ejemplo, tendría que aparecer un 3er siglo. Porque en el futuro no va a ser. Entonces, no calza dentro de las expresiones bíblicas la idea de un perdón o una salida desde el infierno. Marcos 14, 20, perdón. Me equivoqué en colocar ese pasaje. Mateo 14, 21, Mateo 12. Los leí al revés. No, está bien. No sé qué hice. Bueno, leí Mateo 12, los puse al revés. Leí Mateo 12, 31. Vamos a leer el de arriba. Marcos 14, 21 dice: A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre nunca haber nacido. ¿Eso es una expresión de desesperanza, sí o no? Sí. Más vale nunca haber nacido. Si yo pudiera salir del infierno o tuviera alguna esperanza de salvación después de la muerte, siempre me hubiese sido mejor nacer. Porque siempre hay una última esperanza. Pero el Señor no dice aquello. Hoy vamos muy rapidito. Muy bien. Este tema es facilito. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguien que quiera comentar algo? Hermano Roberto. Sí, lo que pasa es que una vez conversaba con una persona que hablaba del infierno que no era eterno. Entonces, la parte curiosa es como humanizan a Dios, dándome este ejemplo de que si una persona, por ejemplo, le roban algo y le empiezan a pegar al ladrón y le pegan y le pegan y le pegan, llega un punto que hasta la misma persona que se le robó dice: ya paren, déjenlo, no le peguen más, porque ya se fue castigado. Entonces, ese ejemplo humanista ocupaban para decir que el amor de Dios en un momento determinado va a decir: ya padre de sufrir, ya no lo soporto más, verlo en el infierno sufriendo, así que hasta aquí llegó su sufrimiento. Es como que esa lógica humanista trataban de ocupar, digamos, manipulando el amor de Dios, diciendo que su amor no iba a permitir que sus ojos vieran tantos años o tantas décadas que digamos, una parte de su propia creación sufriera. Entonces, esa era como la lógica que ocupaba esta persona para decir: no, el infierno no es eterno. Pasa mucho, hermano, y en la idea de Dios que tienen las personas. Y nosotros igual, nosotros hacemos eso. Todas las personas hacen eso. Que es faltar al segundo mandamiento. No te harás imagen. Y nosotros pensamos únicamente que ese mandamiento significa no hacerme una estatuita. Pero yo puedo hacer mi imagen mental de Dios. Y la gente suele tener imágenes mentales de Dios. Y forman a Dios a lo que ellos piensan que debería ser Dios y a lo que ellos piensan que debería ser la justicia de Dios. Como decíamos delante, yo no puedo medir en tiempo a Dios porque Dios es eterno. Si yo tomo esa lógica de que Dios es eterno, todo en cómo Él se relaciona, cumple esa categoría. De hecho, en varios escritos, muchos teólogos, muchos predicadores hablan así. El amor de Dios es eterno. Su justicia es eterna. Su santidad es eterna.
Y al mismo tiempo, todos los atributos de Dios, esto lo escribe Stephen Charnock en un libro que se llama Los atributos de Dios, lamentablemente está solo en inglés, pero Stephen Charnock dice, todos los atributos de Dios son al mismo tiempo santos, porque santo es lo que define al Señor para nosotros entender nuestra diferencia con Él. ¿Y santo qué significa? Significa apartado, significa diferente o apartado para un fin en una categoría. Pero en otra categoría, la palabra santo, kadosh, significa, que viene del Antiguo Testamento, literalmente otra naturaleza. Entonces, ¿por qué todos los atributos de Dios son santos? Porque pertenecen a la naturaleza específica de Dios. Yo no puedo juzgar la justicia de Dios bajo la naturaleza humana. La justicia de Dios se fija bajo la naturaleza divina, y la naturaleza divina es santa. Es tan santa que no cabe nada que no pertenezca a esta naturaleza delante de Dios. Por ende, cuando Dios juzga el pecado, no solo está juzgando el acto malo, está juzgando lo que es fuera de su propia naturaleza y que no puede estar delante de Él. Por eso el Señor tiene que recubrirnos con la sangre eterna del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no pudiéramos estar una eternidad con Él si no compartiéramos esta naturaleza. Y esa naturaleza la compartimos a través de Cristo. Entonces la justicia del Señor es así de severa porque Él pertenece a otro estándar. Él no se rige por nuestra moralidad, no se rige por nuestra justicia. El amor que el Señor nos muestra ni siquiera se rige por cómo nosotros entendemos el amor. Es otra naturaleza muy diferente. Y yo no puedo humanizar a Dios diciendo qué terrible es Dios de castigar eternamente a las personas. Porque la ofensa contra Dios también es eterna. No se trata solo que Dios me está juzgando únicamente porque yo me robé una goma. Y el castigo por robarme una goma significa que yo tengo que pasar una eternidad de tortura en el infierno. Significa que yo he mancillado el ser de Dios eternamente porque yo soy su imagen. He corrompido la naturaleza divina. Ese es el real castigo por el pecado, hermanos. La profundidad de la gravedad del pecado es la corrupción de la naturaleza divina o de la imagen de Dios, más que naturaleza, imagen de Dios en nosotros. Ahí está la real ofensa al Señor. Por eso el Señor en el Antiguo Testamento castigaba tan brutalmente el asesinato, porque es lo más grave que tú le puedes hacer a la imagen de Dios. Ahí está la dignidad humana. ¿Y por qué los autores por ejemplo, los teólogos y los hermanos, vamos a decir, a través de la historia, fueron, por ejemplo, aboliendo la esclavitud? Que no le podías hacer eso a la naturaleza divina, a la imagen de Dios en ti. Eso es lo terrible del pecado, es ofender a Dios literalmente en lo que nosotros nos hacemos. Entonces, ¿por qué Dios es tan injusto? Si hoy ya está bien, engañó a su esposa, y eso va a pasar una eternidad en el infierno. Sí, porque corrompió la imagen de Dios. Eso es lo que hizo. Eso es la gravedad del pecado, hermano. Dígame. El sentido de eternidad que estamos usando acá para, digamos, el castigo, se aplica de la misma manera que para nosotros la salvación. Sí. Desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos, fuimos salvados, por lo tanto las personas que no tienen a Cristo ya están siendo castigadas porque son, digamos, Dios ya los dejó en sus delitos, en sus placeres, en sus pecados, y ya están viviendo ese castigo. Sí, de hecho lo vimos cuando hablábamos de estos temas anteriormente en las clases, que el infierno, como puedo decirlo así, ya está inaugurado de cierta manera. Y hablamos de que también el Señor no necesitó un juicio para decir, y ahora tu castigo va a ser, existe el juicio. Pero ¿se acuerdan? Yo les he hablado de esta idea de prisión preventiva, como para entenderlo en nuestro lenguaje muy humano. Y la Biblia habla de que ya están siendo castigados algunos. Y demonios también. Hay ángeles caídos que están, y leímos un texto hace poco, que están en tormentos eternos. Ya existe esa figura. Ya están viviendo su eternidad de castigo. ¿Por qué? El siglo ha entrado. Hermano. Me pasa muchas veces que hablamos de Juan 3:16, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nos quedamos ahí. Y mucha gente, como decía el hermano Roberto, se queda en esa parte donde el amor de Dios es tan grande. Pero Dios es un ser simple. Su amor es tan infinito como su justicia. Por lo tanto, nos olvidamos del texto que viene en Juan 3:16, que dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Claro. Por lo tanto, no podemos nosotros dividir y decir que el amor de Dios es más
más grande que su justicia. No, su amor es tan infinito como su justicia. Y los que serán salvos son salvos para la gloria de Dios y bajo su gracia. Y los que son condenados para la gloria de Dios bajo su justicia. Por lo tanto, sea su gracia, su justicia, la gloria de Dios en él. Amén. Voy a leer ese texto porque justo el otro día, igual en la oración en Talagante salió ese texto y hablamos sobre él. Y es importante recordar porque nos gusta mucho Juan 3:16. He dicho en muchos puntos de predicación, pero completo no suena tan amoroso para decirlo. Entonces, el 18 no lo dicen, pero dice así. Voy a leer, esto es una versión, nueva versión de las Américas, del 16 al 18. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el texto que estaba citando nuestro hermano Claudio. Entonces, Juan 3:16 suena solo amor, pero el Señor no da su amor sin su justicia. Porque como decía nuestro hermano, Dios es un Dios simple, en el sentido de que Él es. De hecho, es interesante, cuando estudiamos, voy a volver al tema, pero cuando estudiábamos las epístolas de Juan, yo le decía a los hermanos, si ustedes se fijan, Juan es conocido por el apóstol del amor, que habla del amor, pero Juan se demora 3 capítulos en llegar a hablar del amor, y lo primero que habla es sobre santidad, porque no hay amor sin santidad. Dios no derrama su amor sobre nosotros sin Cristo entre medio. Sigamos, avanzamos, para no perdernos. Último, punto 4. Las falsas enseñanzas que desafían esta doctrina. Hay varias, pero vamos a ver aquí 2. El universalismo y el aniquilacionismo. Me cuesta decir esa palabra. ¿Qué dice el universalismo? Enseña que todos los seres humanos, sin excepción, serán salvos algún día. O dentro de un universalismo parcial, como por ejemplo el de los testigos de Jehová, gran parte de los seres humanos serán salvos, la mayoría de ellos incluso incrédulos hasta el día de su muerte. ¿Qué dice esto? El universalismo total dice, como lo dice el catolicismo, y lo dijo el Papa en su última encíclica, todos son hijos de Dios. ¿Eso es verdad? No. ¿Es verdad la frase Dios ama a todos? No. No. Dios dice que Él aborrece a los que practican la iniquidad. Está escrito en más de un pasaje en la Escritura. Ojo con eso. Dios ha derramado su amor sobre sus escogidos. No, para los demás. Sobre los demás, el Señor ha mostrado su gracia y su misericordia común hasta el día de hoy, permitiendo, como decía mi abuelita, que sale el sol para moros y cristianos. Sí, decía mi abuelita. Y es verdad, el Señor permite la existencia de este planeta, que tengamos comida, permite el orden de un gobierno, todas estas cosas por gracia común, por amor a sus escogidos aún, y porque todavía no llega el tiempo de que el último de sus escogidos sea salvo. Pero hasta que eso se complete, el Señor va a derramar lo que merece el incrédulo, que es su ira. No todos son hijos de Dios, por ende no todos reciben el amor de Dios. Eso es una verdad, hermano, que de hecho nosotros tenemos en nuestra confesión. Ahora, por ejemplo, universalismo completo ignora los pasajes donde se menciona que hay solo 2 caminos posibles, la salvación y la condenación. Si todos fueran a ser salvos, ¿por qué hay tanta advertencia contra la perdición? No tiene sentido. Por ejemplo, pasajes como Mateo 25:41 también se describe que los impíos tendrán el mismo final eterno que el diablo y sus demonios. Entonces, si todos van a ser salvos, entonces el diablo también va a ser salvo porque vamos a tener el mismo final que él, los incrédulos. Es complejo. Fíjate, cuando uno hace una aseveración que es falsa, y usted la pone a la luz de otros pasajes, es tramposa y queda como coja. Eso es muy fácil. Yo espero que todo cristiano maduro tenga esa habilidad de tomar y es a ver si yo aplico esta lógica a otra lógica. ¿Cumple? No cumple. Y un universalismo parcial, que es el de los testigos de Jehová, que dicen, no, mira, si está el infierno, pero cuando el Señor venga, van a ser unos resucitados y estos van a salir como del infierno. Y los que somos testigos de Jehová, les vamos a enseñar el camino de Jehová y luego se van a ir al cielo.
Eso dicen. A mí me lo dijo un testigo de Jehová. No hay ni un pasaje en la Escritura que tú puedas sacar eso. Pero los testigos de Jehová son una secta. Escritamente son una secta. Y obviamente es muy fácil en una secta lavarle el cerebro a las personas. Por ende decimos, no hay evidencia en ningún pasaje de algo así, ni mucho menos evidencia bíblica para decir que, o sea, tenemos mucha evidencia bíblica para decir que solo y únicamente esta vida le cuenta al ser humano para abrazar salvación. Por eso también, ahora que estamos en octubre, el mes de la Reforma, una de las cosas que airó a Martín Lutero era lo que decían que el chelín, la monedita, el sonido de la monedita, sacaba a alguien del purgatorio. Eso era mentira. Y hermano, esto no es una mentira como que quedó en el pasado. Yo soy talagantino. Talagante es un pueblo muy famoso, por si usted no sabía, por brujería y cosas así. Muy famoso. De hecho, literalmente significa lazo del hechicero, el nombre Talagante. En Talagante, hasta hace algunos años, yo no sé si todavía, se hacían misas por la Quintrala. Porque ella dejó pagada, esto no es un mito, hermano, es real. Se podía ir a ciertos días del año donde se hacía la misa por la Quintrala porque ella dejó pagada no sé cuántas misas por los años para sacar su alma del purgatorio. Eso se podía hacer antes. O sea, un rico básicamente podía hacer lo que quería, después dejaba pagadita su salvación, su terrenito en el cielo, y de ahí lo sacaba el curita en las postreras baños. Mira la enseñanza, hermano, no tiene ni un respaldo bíblico, por eso nosotros somos tan orgullosos de la Reforma, porque era una mentira total lo que se predicaba en ese tiempo. Abajo, el aniquilacionismo, y esto es más común y es más moderno. ¿Qué dice? O se llama inmortalidad condicional. Enseña que en algún momento, tras un periodo de castigo en el infierno, tanto los cuerpos como las almas de los malvados serán reducidos a inexistencia. En otros casos, se dice que el castigo por el pecado, la muerte y la segunda muerte es visto como la extinción final. O sea, que cada vez que la Biblia dice castigo eterno se refiere a que no existen. Eso dice. Y esta parte, la idea de la inexistencia como sinónimo de infierno, está muy en las teologías liberales modernas, en algunos. La idea de que no hay castigo en el infierno, hay salvación e inexistencia. ¿Qué decimos de estas cosas? Primero, esta enseñanza no es concordante con la enorme cantidad de advertencias que hay en la Escritura para evitar el castigo eterno. Si el castigo eterno se tratara de no existir, ¿por qué advertir? Si ni siquiera va a haber conciencia. No tiene sentido. De hecho, con la parábola, ¿se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? ¿Tiene sentido con la idea del rico y Lázaro lo que está diciendo el Señor Jesús? ¿Con la idea de que el rico ya no existía? No, porque está consciente, de hecho. No tiene sentido. Tampoco la idea de que después de un periodo de tiempo en el infierno van a dejar de existir. Porque no hay ni un pasaje en la Escritura que muestre ese detalle. Eternidad, nosotros vimos por varios pasajes que significa en el concepto del castigo algo sin fin. No hay evidencia bíblica para decir que es inexistencia. Segundo, el aniquilacionismo infiere que el castigo por el pecado es la idea filosófica de la aniquilación. Esta idea estaba en la filosofía griega, como de ser extinguido, pasar a ser nada. No hay esa palabra, hermano, de la aniquilación en griego, no existe en el Nuevo Testamento. No está por ningún lado, ni siquiera una conjugación parecida, nada. No existe. No hay rastro de ella en el Nuevo Testamento. Por ende, es sacada literalmente de la nada. Y nuevo, de lo que decía mi hermano Roberto, esta idea de juzgar a Dios bajo nuestros parámetros. ¿Cómo Dios va a castigar eternamente a una persona? ¿Por qué no? Si es santo. De hecho, Primera de Tesalonicenses 1:9, este es un pasaje que ocupan algunos, dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y algunos dicen, no, este pasaje te dice, ¿ves? Eterna perdición, no van a existir. Pero perdición en la Escritura nunca tiene el sinónimo de no existir. Perdición en la Biblia, usted sabe lo que significa. Es sinónimo de castigo eterno, es sinónimo de la furia del Señor, de su ira, por ende no tiene relación con la inexistencia. Tercero y final, dice, el aniquilacionismo pervierte la enseñanza bíblica con respecto a la pena por el pecado.
¿Por qué? Pregunto a usted, cuando Jesús asume sustitutivamente y vicariamente la pena por nuestro pecado, pregunto, ¿Él fue aniquilado o extinguido o fue castigado y atormentado en cuerpo y alma? ¿Cuál fue? Castigado en cuerpo y alma. Ese es el castigo por el pecado, porque Él fue nuestro sustituto vicario. O sea, estamos diciendo literalmente, nosotros debíamos estar en esa cruz, nosotros teníamos que ser escupidos, nosotros teníamos que ser insultados, nosotros teníamos que ser latigados, a nosotros nos tenían que haber atravesado el costado. Entonces, el castigo que recibió el Señor por nosotros fue un castigo en cuerpo y alma. El Señor no dejó de existir 3 días. Si yo digo que el castigo por el pecado es la inexistencia, ¿por qué Cristo entonces no dejó de existir si Él tenía que tomar ese castigo por mí? ¿Ve que es tramposa la idea? No tiene sentido con la Escritura. Por ende, hace como que pervierte, me gusta esa palabra, pervierte la idea del castigo por el pecado. El castigo por el pecado es justo que se sufra en cuerpo y alma. Y nuestro hermano Jürgen enseñó que si bien los muertos sin Cristo van a resucitar, no un cuerpo glorioso, porque su cuerpo va a manifestar el castigo eterno por el pecado. Y eso es lo que nosotros confesamos como iglesia. Por eso leía la confesión al principio. Voy a volver ahí, hermano, para volver a repasar lo que nosotros confesamos como iglesia. Aunque nosotros ya estudiamos confesión. Bueno, arriba están repasando también detalles como esos. Pero dice lo siguiente. El fin para el cual Dios estableció este día, el día del juicio, es la manifestación de su gloria en su misericordia, en la salvación eterna de los elegidos y la manifestación de su justicia en la condenación eterna de los réprobos. ¿Qué creemos como iglesia entonces? Que eternamente los incrédulos van a sufrir en el infierno, en cuerpo y alma. ¿Esto es justo? Es justo. ¿Esto glorifica al Señor? Glorifica al Señor. ¿Esto anula el amor de Dios? No. Con estas cosas nosotros, hermanos, como les decía la última vez también que veíamos pasajes como estos, nosotros tenemos solo que dar gracias al Señor. A nosotros nos salvaron de eso. El Señor decidió mostrar su amor con nosotros. Desde antes de la fundación del mundo nos escogió, solo por el solo afecto de su bondad, su misericordia, nada más, sin ver algo en nosotros. Y gloria al Señor por eso. Y gloria al Señor también por quienes no fueron escogidos para salvación, porque es justo. Si el Señor hubiese querido salvar solo a uno, es justo. Y si el Señor hubiese querido salvar a nadie, es justo. Si el Señor hubiese decidido, en el momento que Adán y Eva pecan, cerrar las puertas del Edén, y de aquí se acaba la, digamos así, la continuidad del ser humano, y estos 2 seres humanos son enviados al infierno inmediatamente, hubiese sido justo. Todo lo que viene desde Génesis 3 en adelante es solo misericordia y gracias del Señor por sus escogidos. No sé si alguien tiene algo que aportar, preguntar, o oramos para terminar. Luchito. ¿Ya? Simplemente otra versión que dice que son pasados por alto. Luchito. Ya. Yo voy a dar una opinión que quizá no es la de todos. Y está abierto, hermano, si hermano Claudio o alguien más quiere dar otra opinión. La doble predestinación sí existe, pero no como se plantea. Y es lo que varios reformadores y autores reformados han dicho históricamente. ¿A qué me refiero con esto? Doble predestinación, algunos acusan a nosotros de decir, es que, bueno, si Dios escoge a algunos para salvación, Dios está escogiendo literalmente a otros para mandarlos al infierno. Y eso algunos lo encuentran como que no está bien. Y otros tratan de conciliar esa idea con que no. Dios escoge para salvación y a estos otros los pasa por alto. Las dos ideas, para mí, y esto, por ejemplo, voy a expresar la idea como lo quería Sproul, por ejemplo, que no es una idea loca para ellos, no están bien expresadas. Porque si yo digo que Dios pasa por alto simplemente a alguien, yo estoy eliminando una realidad.
si yo escojo este vaso de agua, yo literalmente estoy decidiendo no escoger esto. Eso es doble predestinación en el buen sentido. No significa que Dios literalmente está así, al infierno, al cielo, al infierno, al cielo. Pero es inconsecuente con la persona de Dios decir que Dios no sabe quiénes son los que se van al infierno. Si Dios conoce cada átomo de este universo, Él sabe con nombre y apellido quiénes son los condenados al infierno. Y con eso nos referimos a doble predestinación. Pero no al hecho de que, como que Dios en su maldad escoge a algunos porque eso es la acusación que se nos hace a los reformados. De una forma caprichosa. Exacto, como de una forma caprichosa. No es así. Pero sí, Dios sabe quiénes son los que se van al infierno. Y yo sé, hermanos, que hay algunos autores que son reformados, que son hermanos nuestros, que son buenos hermanos, que no les gusta esta expresión. Pero es justo. Yo no puedo decir que Dios conoce todo, excepto los que son condenados al infierno. O como que Dios lo hizo así como mirar, porque como que no le gusta mirar esta otra parte de los condenados, cuando Dios está diciendo en los Salmos, por ejemplo, lo vimos en Talagante en el Salmo 5, que Dios aborrece al que practica la iniquidad. Con ese lenguaje yo no puedo decir que Dios no sabe quiénes son los condenados al infierno. Iba a decir que quizás esta dificultad para afirmarlo también tiene que ver con humanizar a Dios. Como que a nosotros nos daría ese sentimiento de no querer Claro. ver a quienes van a ser condenados, pero Dios no es como nosotros. ¿Dani? Romanos también dice que Dios los entregó Sí. a sus pasiones. Sí. Hay otro texto también que dice que este vaso de honra, vaso de deshonra también Ujú. es una elección. Si quieren leer sobre este tema muy simple, porque no van a dar libros, sino van a leer libros, pero si buscan así como doble predestinación en esta página de Ligonier, ¿conocen la página de Ligonier? De Sproul y su ministerio, busquen doble predestinación ahí, y ahí hay un artículo muy bueno sobre eso, que no es tan largo, es cortito, y está muy bien explicado, y cita incluso a algunos autores que no creen en la doble predestinación, que la creen de una manera tramposa, o que la correcta interpretación que estamos dando nosotros ahora, es lo que nosotros creemos. Claudito. Solo leer el Salmo 50, verso 21. De la Nueva Biblia de las Américas dice: estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tu delito. El Señor no es como nosotros. Él no elige como yo elijo. Él elige en su infinita sabiduría. Por lo tanto, el decir, que Dios elige de forma caprichosa, es ponerlo a nuestro nivel, y Dios no es como nosotros. Claro. Él no es hombre para mentir, le dijo al profeta, y no se basa en yo no, hermano, si pudiéramos decir por qué Dios nos salvó, no hay razón que nosotros podamos. Si pudiéramos encontrar, de hecho, alguna idea, yo solo me podría ir a las parábolas y decir que el Señor literalmente salió a buscar a lo peor del mundo. Eso hizo. Por ende, no es motivo de orgullo nuestra salvación, sino solo para Cristo. Pero sí, por responder a la pregunta de Luchito, la Iglesia en general la Iglesia reformada ha afirmado la idea de la doble predestinación. Pero así, que el Señor escoge a algunos para salvación y otros simplemente los reprueba. Y Él sabe quiénes son esos reprobados. Literalmente, en el juicio el Señor no se va a topar con algunos así no estaba para salvación. No lo sabía. Esa es la idea de la ignorancia del Señor en el juicio. ¿Jürgen? Yo solo quería comentar que creo que esta doctrina que estamos viendo, bueno, aparte de que nos humilla a rendirle eterna adoración a Dios, por su gracia infinita para con nosotros, también nos debe llevar a tener una urgencia por el Evangelio. De saber que leí ahí que serán lanzados al horno de fuego, y no son palabras menores, son palabras fuertes, el mundo irá. Entonces eso también tiene que alentarnos para que también otros alcancen esa gracia, por medio del Evangelio, a que cuando vayamos, por ejemplo, que se viene pronto el evangelismo, vayamos pensando también en esto, que necesitamos predicar su gloria, su mensaje, su gracia, Jesucristo, porque Dios todavía tiene paciencia para con nosotros, esperando de que procedamos, muchos otros también, a la revelación
Sí, sí, sí. ¿Alguien más? Lili y después mi hermana. Yo solo quería acotar, y también en relación con eso, que la idea de la aniquilación la creen los adventistas. Ah, Si mira. nos toca en algún momento compartir con alguien que es adventista, ellos piensan que son una iglesia más de las iglesias cristianas. Claro. Y en sus formas igual tienen similitudes, no sé, en la forma de alabanza, tal vez que pudiesen aparentar que es algo similar a lo nuestro, pero también es una secta y creen la aniquilación. Entonces quizás eso también es un buen punto al evangelizar a un adventista, quizás. ¿Hermano? Según lo que usted comenta, entonces se estaría cruzando un poco lo que es el libre albedrío, la capacidad de uno decidir, porque daría lo mismo en el caso de que Dios me pasara por algo. Daría lo mismo si yo decidiera o no, porque ya estoy en una Ya. Pero es que nosotros como iglesia, nosotros afirmamos que el libre albedrío existe, pero lo que no existe, o llamado así, es como la autonomía. El ser humano siempre va a buscar lo que es de su propia naturaleza. Por ende, el ser humano nunca va a elegir el bien eterno. Por eso el Señor tiene que predestinar para salvación, y lo que nosotros afirmamos como iglesia reformada, históricamente, es la gracia, vamos a decir, efectiva o históricamente dicho irresistible del Señor. El Señor se aplica su gracia sobre algunos, efectivamente, para que éstos crean. En el orden de salvación, nosotros históricamente hemos dicho que primero se produce la regeneración y luego la respuesta de fe. Un hombre que está muerto no puede elegir la vida, y todo ser humano está muerto. Cuando Pablo en Romanos presenta la salvación, él primero presenta la regeneración. ¿Qué significa eso? Que en un momento y en un misterio que nosotros no entendemos, porque es misterioso para nosotros, cuando se nos predica el Evangelio, el Señor regenera y nosotros afirmamos positivamente la fe. El ser humano en ese momento recién es libre para poder escoger la vida o la muerte. Pero un ser humano que está muerto no puede escoger la vida. Por eso no es que el Señor anule nuestro libre albedrío, sino que significa que nuestro libre albedrío está unido o supeditado, vamos a decirlo así, a la naturaleza del ser humano. Si la naturaleza del ser humano... Está asomando un gato por ahí, me distraje, perdón. Si la naturaleza del ser humano es de muerte, el ser humano siempre va a escoger en última instancia la muerte. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, él dice que él predestinó para salvación a algunos antes de la fundación del mundo. Si él no hiciera eso y el Señor en un momento nos diera vida, nunca el ser humano pudiera escoger la vida. Eso es lo que nosotros afirmamos como iglesia. No anulamos el libre albedrío, pero decimos que el libre albedrío del ser humano solo muestra lo que es de su naturaleza. Si está muerto, va a escoger muerte. Necesita ser regenerado para que ese libre albedrío pueda escoger vida. Hermano, también como hace algunos teólogos, por ejemplo, que nosotros en nuestro albedrío llega hasta decir qué color de ropa yo me pongo. Claro. O qué auto me compro y qué marca o qué color. O a dónde voy. Ahí ocupamos nuestro albedrío. O qué estudiar o qué no estudiar. O qué esposa escoger y cuál no. Pero a escoger ya la vida en Cristo ahí no podemos, porque estamos muertos espiritualmente. De hecho, ya esto es una discusión. Usted puede agarrar podcast y libros de filosofía, y hasta los inconversos se trata de cuánto es el libre albedrío. Usted escogió la ropa en la mañana que su cultura le dice que puede ocupar. Yo no voy a coger una falda de mi esposa en la mañana para venir a la iglesia. Sí, pues, culturalmente, mi libre albedrío sobre la ropa que escojo está determinado por mi contexto cultural, incluso eso. Si usted le dice es un samoano va a ir a la iglesia con falda, porque en la cultura samoana una falda lisa, negra, es la ropa elegante de un hombre. Entonces, hasta eso está determinado por aspectos culturales, hermano. Igual hay que entender que la libertad total en realidad solo la tiene el Señor. Sí. Es el único ser verdaderamente libre que puede hacer como le plazca. Claro. El ser humano siempre está condicionado por el deseo, por sus afectos, y eso sin duda está siempre inclinado por su condición pecadora hacia el pecado, que nunca va a elegir hacia el bien. ¿Claudito? Desde el empirismo, y voy a ir al práctico y a lo empírico. Si yo tengo real libre albedrío, yo podría elegir no pecar y por demás hubiese venido bien. Sí. Bueno, a Agustín lo expresó muy bonitamente, decía,
él decía, el ser humano sin Cristo non possent non peccare. ¿Qué significa? El ser humano sin Cristo no puede no pecar. Siempre va a pecar. Siempre, 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 siempre. El ser humano con Cristo possent non peccare. Puede no pecar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Señor, es lo que decían antes, ya cambió la naturaleza del ser humano. Yo no le puedo, en buen chileno, pedir peras al olmo. Eso es. En la eternidad con Cristo, cuando nuestro cuerpo sea regenerado, non posse peccare. No podremos pecar. Porque ahí el cambio de naturaleza es completo. Y ya no solo el alma que está viva eternamente, sino que el cuerpo tiene una naturaleza eterna. Esa es la escala como va avanzando nuestro alejamiento del pecado. Que Agustín lo expresó muy bien y prefiero citarlo a él que citarme a mí. Oremos, hermanos. Paréntesis, hermano, si usted tiene alguna duda, cualquier cosa, después estoy yo, está mi hermano Claudio, hermano Roberto, hermano, podemos responder si algo no quedó claro, ni un problema. Con lo que creemos somos súper abiertos, por eso somos una iglesia confesional y no hay ningún problema en resolver las dudas 3, 4 veces si no están claras. Eso. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por esta escuela dominical, gracias te damos, Señor, porque en esto...